La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, estamos ya en contacto con el abogado Rafael Ollarte, abogado constitucionalista, para hablar sobre las opciones, si es que existen o no, de ir a un juicio político en contra del presidente de la República. Doctor Ollarte, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, don Fausto. Un placer estar con usted, con doña María del Carmen, con todos los amigos de FM Mundo. Gracias, doctor Ollarte. De acuerdo a su lectura, ¿está ya preparándose quizá un camino, ya tienen trazado una hoja de ruta para llegar a este juicio político por todo lo que se viene gestando en la Asamblea? Sí, sabemos que tenemos dos fórmulas constitucionales para que el Parlamento pueda defenestrar al jefe del Estado. El uno es la destitución simple, es decir, la mal llamada muerte cruzada, fundamentándola básicamente en grave crisis política y conmoción interna, o arrogación de funciones, caso en el cual se requiere un dictamen de la Corte Constitucional. Y la otra es el clásico juicio político. La dificultad del juicio político estriba, uno, en la demora, dos, en las causales, es decir, el juicio político presidencial en Ecuador desde 1983 no es abierto, es decir, no es que usted puede, como en Chile, Colombia o Estados Unidos, enjuiciarle al presidente de la República por lo que a usted se le ocurra, sino que tiene que ser por determinadas faltas, las que señala en el artículo 129 de la Constitución, y que además de que esas faltas sean invocadas por los acusadores constitucionales, que esta correspondencia entre los hechos imputados y la tipificación infraccional sea calificada previamente por la Corte Constitucional. Entonces, claro, uno podría entender que lo que está haciendo esta comisión ocasional es abrir, y esa es la sospecha que tienen varios, el camino a un juicio político, pero sí hay que guardar calma también en eso, y lo digo de lado y lado, porque no es que se requiere de un informe de una tal comisión investigadora o comisión ocasional para iniciar un juicio político presidencial, y segundo, no basta pues con un informe de la comisión investigadora para iniciar juicio político presidencial, es decir, con o sin informe, e incluso con un informe determinando la ocurrencia de faltas o lo que sea, se requiere de una acusación constitucional que tiene que estar suscrita por al menos una tercera parte del total de legisladores, es decir, 46, que esa acusación se refiera no como en esta comisión, perdona lo que le voy a decir, comisión ridícula en que parece que es un cajón desastre, donde se llama a Raimundo y medio mundo para que diga cosas, y luego vamos a ver qué metemos ahí, un cajón desastre. No, a ver, usted para enjuiciarle políticamente al presidente de la República tiene las siguientes causales. Uno, delitos contra la seguridad del Estado. Dos, concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. Esto de acuerdo al 129. No tráfico de influencias, no testaferrismo, nada de eso. Solo concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito. No fraude procesal, no que usted sí conocía que había la comisión de una infracción y no dijo nada, omitió su deber de nada de eso. Y delitos de lesa humanidad, tortura, genocidio, desaparición forzada de personas, secuestro o homicidio por razones políticas o de conciencia. Es decir, las causales para el juicio político presidencial son absolutamente restringidas. Entonces, si me van a comenzar aquí a hacer, como pretenden en esa comisión, a que yo adivine de todo el montón de cosas que ahí se dicen, en cuál causal caemos, bueno, puede que usted firme la acusación constitucional en esas condiciones. Puede incluso que el CAL se la califique, porque la calificación, como ha dicho la Corte Constitucional, a cervecera, es solo formal, pero que de ahí la Corte Constitucional te dé paso a una acusación constitucional así nomás mal hecha, yo lo veo bien difícil, ¿eh? Bien difícil, no es soplar y hacer botellas el juicio político presidencial. Ahora, seguramente dentro de la comisión multipartidista que está con dominio de la oposición, y eso se sabe, podrían intentar adaptar alguna de estas figuras, quizá la causal segunda, me imagino yo, o sea, un poco intentarán en estos días, y por eso quizá la prórroga, tratar de ajustar y hacer un traje a la medida. Hay dos cosas. Uno, como calificado por el CAL, la acusación constitucional, digamos que se inventan cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito,
concusión. Esto va a la Corte y la Corte Constitucional tiene que corroborar una sola circunstancia. De si los hechos que se imputan al presidente de la República corresponden realmente al tipo penal, porque así lo es por si acaso, y eso ha quedado bastante claro, al tipo penal peculado, al tipo penal enriquecimiento ilícito, al tipo penal cohecho o al tipo penal concusión. Es decir, si usted le dice al presidente de la República que ha incurrido en cohecho, tiene que indicar en su acusación constitucional que ha recibido un beneficio económico indebido o de otra clase para sí mismo o para un tercero, para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones, a las funciones del presidente de la República. Claro, recordemos en el caso del juicio político a Glass, en el que la Corte Constitucional Cervecera permitió ese enjuiciamiento político. En ese caso se dijo que Glass había incurrido en autoría directa por omisión. ¿Por qué? Porque él era, como vicepresidente de la República, el encargado de todo el tema de las telecomunicaciones. Los sectores estratégicos. Y que había omitido el deber de cuidado respecto de su tío haciendo negociados ahí en el tema comunicaciones. Así se la pasaron. Entonces, no es que usted puede venir, pues solamente puede decir, es que el tío, el cuñado, el esto y el otro, y que él conocía. Pero yo no soy ningún defensor del señor Lasso, por si acaso, y creo que con los años se me nota harto que no tenemos ninguna simpatía mutua con el jefe del Estado. En eso sí el sentimiento es recíproco. Pero usted no puede venir aquí a hacer un juicio político tan liviano. ¿Por qué? Requiere del dictamen de la Corte. Claro, el juicio político será muy político a nivel de asamblea, pero a nivel de Corte uno entiende otra cosa. No entiende que la Corte va a ser rigurosa en esta clase de cosas. Entonces, no es que lo que estamos viendo de esa comisión es cualquier cuestión. Cualquier cuestión. Entonces, tiene que fundamentar muy bien su acusación constitucional y además tiene que agregar la prueba. Eso también le va a exigir tanto el CAL como la constitucional. ¿Dónde está la prueba de cargo? Esa prueba es conducente, es pertinente. Porque si no, no te paso nomás pues la acusación constitucional. Ahora, este filtro de la Corte Constitucional sin duda aleja las posibilidades de un juicio político. Siendo así, la comisión multipartidista, como el resto de comisiones que se han conformado en la Asamblea Nacional para ciertos casos, para investigar algunos casos eventualmente de corrupción, pasará simplemente sin pena ni gloria. Tendrá un informe que no llegará a nada. Seguramente llegará a Fiscalía e iniciará un proceso, pero no más allá. Claro, ¿por qué? Porque si la comisión encuentra la comisión de ciertas infracciones, puede remitirse a Fiscalía. Fiscalía podría realizar la indagación, o sea, la investigación previa que nosotros conocemos, pero el momento en que quieres pasar a fase de instrucción, conforme la ley de la función legislativa y la Constitución, requiere esa autorización parlamentaria. No dudo que la van a obtener, si es que la fiscal Diana Salazar quisiera formularle cargos al presidente de la República, pero en ese momento el juez de la Corte Nacional de Justicia, encargado de sustanciar la fase, de controlar la fase de instrucción fiscal, tendrá que solicitar la correspondiente autorización parlamentaria. Eso sí, ¿que se lograría? No. Uno dice, no. Si bien el Ecuador es un país complicado de adivinar, yo por eso no me aventuro a decir que es imposible el juicio político a Correa y que es imposible que la Corte te la pase. Pasan cosas, aunque lo veo complicado. Tampoco vería complicado que en el caso de un juicio penal común y silvestre, la Asamblea dé paso a ese procesamiento penal. No lo vería complicado. Pero no sé si la fiscal Salazar esté en esa onda, ¿no? Tampoco pues nos pongamos tan grave. Pero cosas pueden pasar. Y efectivamente, ¿qué tal si la Corte Constitucional dice sí? De los hechos que se le imputan al presidente de la República, se establece que estos equivalen a cohecho o a concusión o a peculado. No sé si la Corte se meterá con el tema de si se trata de autor directo o autor mediato, o incluso se aplicará estas fórmulas extrañas del influjo psíquico o cosas por el estilo. Cuidado, las tonterías se te devuelven. Yo nunca estuve de acuerdo con eso. Las tonterías se te devuelven.
porque lo que sí tiene impedido la Corte Constitucional en su dictamen es establecer la veracidad de los hechos imputados, porque eso es competencia de los legisladores en el juicio político. Eso sí hay que tenerlo claro. Ahora, ese juicio político también tiene sus demoras, no es un día para otro, más o menos un mes duraría ese juicio político. Y en el caso de un juicio político que podría entonces estar o ser desactivado en la Corte Constitucional por estas razones que ha expuesto, ¿qué le puede quedar a la oposición en esta intención que parece insistente? Si el presidente Lasso se confía de que no va a pasar ningún juicio político o de que la Corte Constitucional no le va a calificar la acusación constitucional, mejor vaya nomás yéndose, porque un político no puede actuar con ese exceso de confianza. Usted sabe que en el Ecuador pasan cosas, ya ve, recuerde, en el Ecuador lo imposible es lo probable. Y a eso me refiero, podría haber un plan B por parte de la oposición. Córdoba, en política se tuesta granizo. Eso se puede en la política ecuatoriana. En política se tuesta el granizo. Entonces, no creo que uno pueda estar tan convencido. No va a pasar nada. Una cosa es que uno diga, yo no veo. Personalmente, ya veremos qué termina diciendo el tal informe, pero hasta ahora yo no veo personalmente la constitución de una causal de juicio político. Pero usted sabe que tiene la otra opción, que es la tal muerte cruzada. ¿Por qué? Porque yo le he escuchado a don Henry Cucaló, porque aquí cuando la gente opina de si se puede activar por segunda vez la muerte cruzada por la misma causal, en este caso grave crisis política y conmoción interna, los que están a favor del señor Lasso, y perdón que voy a ser también muy directo en esto, hasta ofensivo, los lasis te dicen que no se puede y los borregos te dicen que sí se puede. ¿Por qué? Porque yo soy borrego y me conviene que se pueda. No, yo soy lasi, no me conviene que eso. No es así la cosa. Es una norma harto oscura. Y hay un dictamen de la Corte Constitucional al respecto del año 2010, que si bien no está escrito con el mejor de los castellanos, como es propio de la gente que integraba la Corte Cervecera, creo que nos conduce a decir que la frase, esta facultad no podrá ser ejercida más de una vez en cada periodo presidencial, no se refiere a que si ya intentaste una muerte cruzada no la puedes intentar por segunda o tercera vez. Lo que dice, y eso ha dicho la Corte Cervecera, la Corte Constitucional Cervecera, es que si tú destituiste a un presidente de la República por muerte cruzada, al reemplazo no le puedes aplicar la muerte cruzada. Es decir, ese tiene que terminar necesariamente el periodo. Y en ese sentido hay las otras interpretaciones también, que no se puede activar nuevamente. A ver, el intérprete auténtico de la Constitución no soy yo, no es usted, ni los opinadores. Me incluyo. El intérprete auténtico de la Constitución es la Corte Constitucional. Y una Corte Constitucional que puede gustarnos o disgustarnos. La de lujo, la cervecera, la actual. ¿Y qué ha dicho la Corte Constitucional? Lo que le estoy diciendo. Que la norma impide que si usted destituye por muerte cruzada a un presidente de la República, al electo como resultado de esa muerte cruzada, no le puede volver a aplicar la muerte cruzada. Ha dicho que eso quiere decir la norma. Que uno esté de acuerdo, que uno esté en desacuerdo, discutamos lo que queramos. Pero el precedente dice lo que le estoy indicando, no lo que están diciendo los amigos del gobierno. Siendo así, entonces, más allá de que pueda estar ciertas instancias en manos de la Corte Constitucional, hay una oposición que está con grandes intenciones de destituir al presidente de la República y esto no debería confiarle al presidente. Sí, porque además ya sabemos que va a comenzar a ocurrir el día martes. Ya nos anuncian temas de paros, otra vez, vea, abramos un paréntesis, ya saquen la sede del gobierno de Quito, llévensela a cualquier parte, ya aburre la tontería esa. Podríamos mandar al presidente de la República y su gavilla de funcionarios, no sé, a la cima del Cotopaxi, a cualquier parte. Pero esto es que cada vez y cuando estos politicastros de cualquier lado vengan aquí a destruirte la ciudad, a romperte las cosas, a afectar a la gente, y encima, porque así son estos estúpidos, que tienen el tupé de creer que uno tiene que aguantarles, porque ser democrático es aguantar que a un periodista le medio maten tirándole un piedrazo en la cabeza, que al propietario de un vehículo se lo destrocen en nombre de ni sé qué porquería, de ideología política, de gente imbécil, o que yo tengo derecho a tomarme las calles y a destrozar los locales que están a su alrededor. Anda, quema tu casa, tu choza o lo que tú quieras, si quieres protestar de ese modo. Pero ya estoy hasta
y con un presidente de la República pusilánime, blandengue e indeciso, que se lo van a hacer por segunda vez. Perdón. Estamos hablando de que el presidente de la República, independientemente de que sea Lasso o Perico Los Palotes, sí tiene una responsabilidad que es velar por el orden interno y la seguridad ciudadana. Responsabilidad de él, no de las leyes, no de la fiscalía, no de ni sé qué, no, de él. Él tiene, cambia la Constitución si no le gusta, pero la Constitución es lo que señala. Artículo 147, número 16 y 17, velar por el orden interno y la seguridad ciudadana. Ahora, si no aprendió de la experiencia ajena del 2019, aspiremos que haya aprendido de la experiencia propia del 2022. Ahora, estamos en 2023, todavía no ha pasado un año de esos acontecimientos. Si el señor Lasso no ha entendido y no ha aprendido lo que tiene que hacer, estamos condenados. Y en ese sentido creo que hay una lectura general, y es que tenemos 2 años más de presidencia de un presidente tambaleante. O de lo que venga. Pero yo no me voy a tragar la rueda de molino de que el señor Issa y compañía se están cortando las venas porque el señor infiltrado del correísmo que tenía el presidente Lasso como ministro de gobierno, haciendo acuerdos con la plata que no es de él, porque yo supongo que el señor Jiménez perdonará las deudas que le tienen respecto de él. Este no perdona ni $5, pero se lo doy firmado. Usted le pide 50 centavos para el bus y el otro día te lo está cobrando. Pero como es plata pública, no es de él. Entonces sí podíamos firmar acuerdillos condonando deudas. Bueno, condónele a todo el mundo, pues, porque también hay mestizos, blancos, asiáticos, afros que tienen deudas con la banca, entonces perdónele a todos también, pues. Ya pongamos ya perdonazos nomás. Es cosa, qué pena para esta clase de gente que no podamos imprimir la plata, pues como se podía hacer antes. Pero bueno, hemos llegado a ciertos, entre comillas, acuerdos entre ellos. A mí no me han preguntado, no sé si usted o han llamado a alguna consulta popular para aprobar los tales acuerdos que nos afectan a todos. Pero esa es la excusa hoy día. Pero si no es esa, es otra. Porque también le escucho al señor Issa hablar de que está en contra de la minería ilegal y de la legal también. Es un gallo que te pide subsidios a los combustibles fósiles, pero no quiere ni minería ni explotación petrolera, perdón. Creerá que uno sopla y hace plata. Así debe ser. Así debe ser. Supongo que el señor no hace ningún esfuerzo para ganar dinero, para creer que el dinero crece en los árboles o usted se agacha y lo recoge, o que te lo regalan, como para creer que usted pueda renunciar absolutamente a la renta petrolera y la renta minera y encima otorgar subsidios y servicios públicos y ni sé qué cosas maravillosas más. Le comento que esta gente, como ocurre en Chile con el infantil Boric, cuando logran el poder hacen todo lo contrario de lo que han dicho, porque claro, ahí te das contra el planeta, pues, y la realidad. Ahí se te acaba el discurso y la vaina de que aquí hay que regalarlo todo y no hay que cobrar nada. Cuando te cae el sillón presidencial, porque para eso somos expertos los iberoamericanos, ¿no? De entregarle el solio presidencial a cualquier gallo. O tener gallos que han buscado la presidencia 10 años y que luego de 10 años, cuando acceden al poder, han resultado que ni se han abierto la Constitución, ni tenían gabinete, ni tenían experticia, ni tenían nada. Bueno, que es el caso del actual. Y es el resultado que tenemos ahora, un país que nos está metiendo en un problema profundo, él. Con grandes niveles de inestabilidad, lamentablemente, y así es. Efectivo, usted lo ha dicho. Doctor Oyarte. Ojalá que haya aprendido y que sepa dónde se tienen que parar estas cosas. Y que no volvamos a decir, que lleguen, que se tomen, que hagan todo, que agarren a la gente, que rompan, y ahí veré, pues. Porque ahora no sé qué podrá prometer el señor, ¿no? Creo que todos esperamos que algo hayamos aprendido de lo ocurrido en octubre del 2019 y en junio del 2022. Doctor Oyarte, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Siempre un placer. Gracias. Ha sido el abogado Rafael Oyarte, abogado constitucionalista, hablando sobre el posible juicio político al presidente de la República y otras de las opciones, entre ellas la llamada muerte cruzada, algunas de las pretensiones de la oposición en nuestro país. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.